Ahí está. Buenos, mis queridos amigos, muy buenas y bendecidas tardes para todos. Bienvenidos a este noveno encuentro. Ahí estamos. Bienvenidos a este noveno encuentro nacional Don Orión y los hombres. Mi nombre, como lo dijo Darío, es Ángel Cuesta y estoy comunicado con ustedes desde Rosario, cuna de la bandera. Soy uno de los integrantes acá del Grupo El Árbol, de la parroquia San Juan Evangelista. Voy a hablarles sobre un tema que pensé decirles en un momento que es muy importante para estos tiempos que estamos atravesando con el lamentablemente famoso COVID-19. Pero no, ya que este tema considero que es relevante y revelador. Es muy importante, diría primordial en todos los momentos de nuestras vidas, en nuestras tribulaciones y dificultades de todo tipo. Y obviamente en esta crisis que, como en todas las crisis que como personas atravesamos, es lo que nos sostiene, nos respalda, nos da fuerza. Ahora bien, vamos a pasar al tema que se trata nada más ni nada menos que de las virtudes teologales: fe, esperanza y amor. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. Corintios. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Vamos a tratar de ir desmenuzando un poquito cada una de estas virtudes. Obviamente arrancamos con la fe. La fe no es solo el reconocimiento de la existencia de Dios o la aceptación de las verdades reveladas por Él, sino un encuentro con el Señor resucitado, como el de Pablo en el camino de Damasco, encuentro que cambie todo el sentido y curso de nuestra vida. Si bien la fe es un don de Dios, también es un acto profundamente humano y libre. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente: solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. La fe viva actúa por la caridad. La fe sin obra está muerta. La fe no es tal, privada de la esperanza y de la caridad. La fe es dada para ser compartida, un talento entregado para dar fruto, una luz que no se ha dado para permanecer escondida. Es el don más importante que se nos ha dado en la vida. No podemos tenerlo para nosotros mismos. Ante diversos desafíos que presenta el mundo actual y que generan una especie de desierto espiritual, y a pesar de los avances de la ciencia, el hombre de hoy no parece ser verdaderamente más libre, más humano. Permanecen todavía muchas formas de explotación, de manipulación, de violencia, de opresión, de injusticia.
Sumado a esto, está la tendencia de creer solo en aquello que se puede ver y tocar. Sin embargo, hay quienes, pese a la desorientación, intentan ir más allá para responder a preguntas fundamentales como: ¿qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro para el hombre, para nosotros y para las generaciones futuras? ¿En qué dirección orientar las decisiones de nuestra libertad para lograr en la vida un resultado bueno y feliz? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? Necesitamos no solo el pan material, necesitamos amor, sentido y esperanza, un fundamento seguro, un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico, incluso en la crisis, en la oscuridad, en las dificultades y problemas cotidianos. Dios ha revelado que su amor al hombre, a cada uno de nosotros, es sin medida en la cruz. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, nos muestra en la forma más luminosa hasta dónde llega ese amor, hasta darse a sí mismo, hasta el sacrificio total. Así entonces, la fe es creer en este amor de Dios que nunca falla ante la maldad de los hombres, ante el mal y la muerte, ante el mismo COVID-19 de ahora, sino que es capaz de transformar todas las formas de esclavitud, brindando la posibilidad de la salvación. Debemos ser capaces de proclamar y anunciar esta certeza liberadora y tranquilizadora de la fe, con palabras y con nuestras acciones, para mostrarla con nuestra vida como cristianos. La fe recibida como un don necesita por nuestra parte ser cuidada, ser alimentada para que, con nuestra cooperación libre, este don vaya germinando y creciendo en nosotros. ¿Y de qué manera podemos realizar estos actos? Ante todo, mediante la oración diaria y perseverante. Dios estará siempre a una oración de distancia. La fe debe estar depositada en Él, en Dios y no en nosotros mismos. El verdadero objeto de la fe la fe debe estar depositada en un objeto. Este objeto puede ser una persona o una cosa, tal como un avión o un tren. Pero no es suficiente tener fe. Así es que la fe debe ser puesta en un objeto digno de confianza. Podemos creer que un avión puede llevarnos de una ciudad a otra. Podemos creer que el avión volará. Podemos creer que el piloto sabe cómo volar el avión y que nos llevará donde queramos ir. La única cosa que debemos hacer es tomar asiento en ese avión. Solo entonces podemos ejercer la fe. El hecho más importante no es cuánta fe un hombre tiene, un granito de mostaza, o qué clase de fe él tiene, sino que si quiere ser salvo, el objeto de su fe debe ser Jesucristo. De todos modos, un hombre puede creer todo lo que la Biblia dice sobre Cristo y aún no tener fe en Él. Podemos creer que cierto tren partirá de la estación a las 11 de la mañana y que arribará a la otra ciudad a las 5 de la tarde. Podemos creer todos los aspectos acerca del tren y aún no haber puesto nuestra fe en el tren, hasta que estemos a bordo y confiemos que el tren nos llevará a destino. Así que podemos creer que Cristo nació en Belén, de una virgen,
Hoy festejamos la Asunción de nuestra Madre, que murió en el Calvario, que resucitó y ascendió al cielo. Incluso podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero realmente no haber puesto nuestra fe en Cristo hasta que confiemos en Él. Confiar en Él. Después, escuchando la palabra de Dios. Pedro escuchó la voz de Jesús y su fe se fortaleció hasta el punto que ignoró la tormenta y logró así caminar sobre las aguas, mientras tuvo la fe intacta. La fe viene por el oír las palabras de Dios, nos dice en Romanos 10. Otro punto, el cuarto punto, poniendo los ojos en Jesús. La fe de Pedro tambaleó cuando puso los ojos en los fuertes vientos y los quitó de Jesús. El quinto punto, obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos caminado sobre las aguas en medio de una tormenta feroz? No podemos paralizarnos por el miedo. Pedro no tuvo miedo de caminar en el agua. Asombrosamente, el temor lo alcanzó cuando ya estaba caminando en el agua, pero allí estaba Jesús para rescatarlo. Tenemos que experimentar en la práctica y apreciar la obra de Dios en nuestra vida cotidiana. Entonces, no importa que la obra de Dios no encaje con nuestras nociones, con nuestros conceptos, seguiremos siendo capaces de mantener nuestra fe en Él. Bien, ahora vamos a la segunda virtud, que es la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Hebreos 10. Este es el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna. Así es que la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege el desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. ¿Cómo se van entrelazando las virtudes teologales, ¿no? La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Estas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida. Por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro, que fue la apertura de nuestro encuentro. Resumen, que es el resumen aparte de todo lo que la esperanza nos hace desear.
Podemos, por lo tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman y hacen su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las obras buenas realizadas con las gracias de Cristo. Poner la esperanza en Dios te permite seguir nadando aun cuando no veas tierra por ningún lado. Como seres humanos, estamos llenos de miedos, pero también de esperanzas. Ambas actitudes tienen que ver con nuestra historia, la experiencia tenida, la situación presente y el futuro, las incertidumbres, y podemos seguir agregando unas cuantas cositas más. ¿Quién de nosotros no alberga en su corazón expectativas, ilusiones, deseos y al mismo tiempo miedos, preocupaciones, ansias? Todos necesitamos a alguien en nuestra vida que nos ahuyente esos miedos innatos que crecen en nosotros y que nos quitan la paz. En el Evangelio encontraremos en numerosas ocasiones la invitación de Cristo a sus discípulos a no tener miedo. Jesús nos dice: no tengan miedo, soy yo. El solo encuentro con Cristo quita el temor y alimenta la esperanza. Confiar en Dios sencillamente es descansar en Él, recibir y aceptar sus propósitos en nuestras vidas, saber que solo Él tiene el control absoluto. Mateo nos dice que Jesús, mirándonos, nos dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quien ama a Dios, todo lo puede. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja descubiertos esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. En medio del aislamiento, donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza. Pasamos a la tercera, por darle un número de orden, o un orden, a la tercera virtud, que es la caridad o el amor. Con relación a la virtud teologal de la caridad, o sea, del amor, hay que tener en cuenta que el amor a Dios y el amor al prójimo son una misma cosa. De modo que uno depende del otro. Por esto, tanto podremos amar al prójimo cuanto amemos a Dios. Y a la vez, tanto amaremos a Dios cuanto de verdad amemos al prójimo. Así es que la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo. Yo le digo un mandamiento rotundo, un mandamiento que cambió todo, como Pablo. Algo que te golpea y te cambia toda tu vida.
Jesús hace de la caridad, entonces, el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Por eso Jesús dice, como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Y también nos dijo Jesús, este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vaya medida del amor, ¿no? Como yo los he amado, nos dijo Jesús. Jesús cambia la medida del amor. Ya no dice amar al prójimo como a ti mismo. Jesús le propone a sus discípulos la perfección del amor, lo que consiste en poner en práctica un amor cuya única medida es no tener medida. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, dijo Jesús, ¿cierto? Pues bien, el apóstol San Pablo ofrece una descripción incomparable del amor. Comienza diciendo, el amor es paciente, el amor es servicial. Ya al comienzo, si mandamos esto hacia nuestra interioridad, ya estamos viendo que nos está cuestionando algunas cositas. Y luego termina afirmando, si no tengo amor, caridad, nada soy. Así es que la crisis humanitaria que estamos atravesando actualmente podremos combatirla a través del acompañamiento e iniciativas solidarias destinadas en especial a aquellas personas que sufren los efectos de pérdidas de trabajo y escasez de víveres durante esta cuarentena. Aparte, es admirable la creatividad desplegada para sostener el culto y la oración comunitaria por medio de las plataformas virtuales. También quienes están recluidos en sus casas pueden participar de este testimonio con una iglesia servidora, expresando solidaridad en gestos cotidianos, como dar de comer al hambriento, estar en contacto virtual con quienes están solos, auxiliando al vecino adulto mayor, en general, solidarizándose con las historias de aquellos que necesitan ser escuchados. Pero, tener en cuenta, todo cuanto hagamos, que sea obra de Dios. También que quienes las reciban vean en ello la cercanía de nuestro Señor, en todo momento y principalmente en momentos de angustia y necesidad como los que vivimos. Vivamos con fe, abrazando las promesas de Cristo. Esperanza, teniendo nuestra mirada en la resurrección y vida venidera. Y amor, gozando el amor que Dios tiene por nosotros e imitándolo mientras amamos a nuestro prójimo en medio de la crisis. La fe en Dios te permitirá cruzar desiertos en la vida. La esperanza te alimentará y el amor te lo hará más fácil. En realidad, queridos amigos, si vamos a contagiarnos de algo, que sea de fe, de esperanza y amor. Ahora, algo conocido para los muchachos del Grupo Largo es este espacio que cada mes, de mes a mes tenemos, que es el Rincón de los Cuentos. Vamos a transitar por un cuentito, el cual, obviamente, la intención es llevarnos hacia una reflexión que nos haga crecer, madurar espiritualmente, crecer en la fe, crecer en nuestras relaciones personales,
ser buenos cristianos. El cuento se trata de el tigre y la liebre. El sabio constantemente hacía cosas para el aprovechamiento del alumno. Y un día el sabio llamó al alumno y le dijo enigmáticamente: vete a observar el mundo. El alumno dejó la casa del sabio y comenzó a viajar de pueblo en pueblo. Y lo que más le impactó era la forma tan egoísta e inhumana en que se comportaban todas las personas. Sentía dentro de sí toda la desesperación del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del abandono. Su corazón estaba devastado. Le parecía que ya nadie le importaba a nadie. Y su amargura creció grandemente. Un día, dejando la ciudad, salió a caminar por el monte. ¡Qué gran decepción tenía el joven! Su amargura era absoluta por la forma tan inhumana en que se comportaban todas las personas. Cada una ensimismada en su propia realidad, sin observar la realidad del otro. De repente, se vio forzado a detener su marcha, ya que delante de él, postrado sobre el suelo, se encontraba un enorme tigre. No podía regresar, pues sobre sus pasos, ya que el miedo lo había paralizado. Sorprendido aún, se escondió tras una enorme piedra y desde allí observaba incesantemente al enorme felino. El tigre solamente atinaba a abrir los ojos, los que denotaban dolor y un profundo abatimiento, motivo por lo cual dedujo que estaría malherido o enfermo y no podía valerse por sí mismo. Interpretó que sus ojos imploraban ayuda. Aún mayor fue su sorpresa cuando vio aparecer una pequeña liebre que le llevaba comida, que el tigre devoraba con gran complacencia y placer. Le impresionó tanto ver este hecho que retomó el camino a su casa meditando sobre lo acontecido. Y con la promesa de volver al día siguiente para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. Al día siguiente, y al otro, volvió una y otra vez, internándose en el bosque, al lugar donde el tigre convalecía de sus dolencias. Con enorme sorpresa, pudo comprobar que la escena se repetía. La liebre dejaba cada mañana un buen trozo de carne cerca del tigre. Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, se dijo: no todo está perdido. Si los animales que son inferiores a nosotros son capaces de ayudarse de este modo, mucho más lo podemos hacer las personas. Pasaron los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su propia cuenta. Y decidió hacer un experimento. Se tiró al suelo, al lado de un camino muy transitado, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que pasara alguien y le ayudara. Cuando la noche ya se había cerrado sobre el bosque, se incorporó, meditando sobre la indiferencia que había notado en cuántas personas había transitado por ese camino, y ninguna había intentado socorrerlo.
Pasaron las horas, llegó la noche y nadie se acercó en mi ayuda, pensaba. Estuvo así durante unas largas horas más, sentado con su soledad, tratando de comprender la situación, mucho más decepcionado con la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio. No solo vio negra la noche, sino también vio negro el destino de las personas y el suyo propio. Sintió que el hambre seguiría existiendo, que el abandono seguiría igual, que la miseria seguiría inundando con sus sinsabores a niños y personas sin recursos. El pesimismo lo invadió, tanto que ni siquiera se acordó de Dios, ni tan solo pensó en Dios. Lo olvidó por completo. Ya no aguantaba su sed y hambre y abandonó el experimento. Se incorporó y emprendió el regreso a su hogar. El frío húmedo de esta noche en el bosque lo había penetrado hasta el alma. Meditaba, trataba de comprender la situación, pero no entendía. Trataba de justificar a la gente, pero no podía. El regreso fue lento y volvía con más incertidumbres que antes, con más preguntas que antes. Así que fue a la casa del sabio. Su decepción se notaba a simple vista. Llegó a la casa del maestro, llamó a la puerta golpeando con los nudillos de su mano y desde adentro escuchó la voz del sabio que le dijo: «Adelante, hijo, adelante», como si estuviera esperándolo. Entró y le contó su experiencia, su decepción y su amargura. «Pero ya tienes la solución, hijo mío, solo que no la ves», dijo el sabio mirándolo a los ojos. «Entre la humanidad los tigres sobran, lo que falta son liebres. Deja de ser tigre y sé la liebre». Bueno, querido amigo, espero que les haya gustado. Ahora bien, los invitaría en algún momento que tengan libres, después de la charla o después de darle paso a la próxima persona que les va a comentar algo, los invitaría a tomar un papel, un lápiz y hacer un viaje hacia nuestra interioridad. En realidad, desde aquel niño que fuimos hasta el hombre de hoy. Pensar, ¿cuántas veces actúo como tigre? ¿Cuántas veces soy liebre? Y confrontarlo con la carta de San Pablo, Corintios 1. Y ahí repasamos los 15 conceptos que nos vierte Pablo en esta carta. Tomamos la Biblia: el amor es paciente, servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece. Y van marcando, yo soy así, soy paciente, soy servicial, soy envidioso, no hago alarde del amor, no me envanezco. Ir marcando, ir marcando. Obviamente, esto no es lo mío, pues en más de una de estos conceptos le pondría una cruz y una flecha que diga pensar en esto. Así que bueno, hasta acá era mi aporte a este noveno encuentro de hombres. Solamente me resta decirle que Dios, nuestro Padre, los inspire y guíe en este viaje a la interioridad. Paso la posta a lo que sigue y me despido. Amigos míos, Dios los bendiga abundantemente. Hasta la próxima. No sé, Darío. Muchas gracias, Ángel, por tus palabras, por tu
por tu charla y por sobre todo tu cuentito de siempre con la reflexión final. 1.000.000 de gracias. Y lo esperamos, queridos hermanos, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, con la charla del padre Rofi sobre la Virgen María, que es mujer de fe y esperanza. Nos volvemos a encontrar otra vez por el mismo canal a las 16. Muchas gracias.